Todos los que se conectan en este momento con esta clase particular sobre el tema del SOAT en accidentes de tránsito. En esta clase surge precisamente en uno de los grupos de WhatsApp donde estábamos hablando sobre lo que es el SOAT y era una pregunta muy puntual sobre lo que ocurría en el caso de el uso de este documento en un procedimiento o en un accidente de tránsito. ¿Qué es lo particular de esa pregunta? Que era muy concreta, muy cerrada, y lo que buscaba, o como principal objetivo, lo que se quería era resolver si es un requisito obligatorio hacer el informe policial de accidentes de tránsito cuando la víctima ha hecho uso del SOAT ingresando a la clínica. Y es que en estos procedimientos, cuando ustedes llegan, o las autoridades de tránsito por ejemplo, llegan al sitio, puede que encuentren a la víctima en el lugar, como pueda que no, o sea, porque han sido trasladados a un centro asistencial. Entonces, ¿qué es lo particular acá? Que en el momento que la víctima ingresa a una clínica, algunas autoridades de tránsito han dicho que por hacer uso del SOAT, por consiguiente, no están en ese caso en la condición de desistir del procedimiento, que es obligatorio hacer uso de el informe policial de accidentes, es decir, hacer su elaboración y por consiguiente, en esas condiciones hay que hacer todo el procedimiento. Informe ejecutivo, álbum fotográfico, noticia criminal, y lo que más de pronto afecta a los conductores, y es por la razón precisamente que algunos desisten, incluso en situaciones algo complejas como una fractura, es el tema de la inmovilización. Y más si de pronto esa inmovilización se da un fin de semana, un viernes para quedar sábado, domingo y quizá un lunes festivo. O como en muchos casos también ocurre en épocas de festividades, hablemos de Semana Santa y vacancia judicial, como ocurre en diciembre. Entonces, eso hace que muchas personas en una situación de esas prefieran desistir del procedimiento por la inmovilización del vehículo, sencillamente por esa única causa. Pero, ¿qué sucede en este caso? Y lo vamos a ver desde un punto, como digo, más desde el procedimiento administrativo. Después hablaremos sobre lo que es ya el tema del SOAT, en su punto, pues ya como compañías aseguradoras o como póliza de seguros. Entonces, de aquí surgieron una serie de preguntas, o una serie de respuestas, perdón, que me parecen bastante interesantes. Y hablas acá precisamente para que las tengamos presentes. Ven por acá. Entonces dice aquí, y me pareció, o sea, saqué esos 7 puntos del grupo porque me pareció que era bastante interesante y más porque es casuística. La experiencia de ustedes como autoridad de tránsito exponiendo una circunstancia en la que de pronto ya se han visto, en las que ya se han visto inmersos o que se han visto envueltos en situaciones de pronto de carácter disciplinario y en algunos casos hasta posibles omisiones y dando impulso a procesos hasta administrativos, disciplinarios y hasta penales, ¿sí? En algunas circunstancias. Entonces, una de las respuestas decía, ¿qué pasa entonces si se muere la víctima en esas condiciones y por consiguiente la víctima o los familiares de la víctima contratan un abogado y se inician precisamente esa condición de esos procesos penales, administrativos, disciplinarios? Claramente la pregunta era muy clara. ¿Es obligatorio realizar el informe policial de accidentes en caso de que la víctima utilizara el SOAT? La víctima, lo expliqué también en un video en TikTok, donde decía, la víctima debe estar consciente, debe tener claridad de lo que va a hacer, de su desistimiento, las consecuencias jurídicas que puede tener en este caso su desistimiento y tener totalmente, sobre todo, claridad frente a lo que va a ser una mediación, una conciliación entre las partes. Pongo un ejemplo. Entonces, una persona que muere en una clínica, creería yo que no está en un estado de conciencia para resolver esas preguntas. Usted está consciente de que si desiste del procedimiento de la elaboración del informe policial de accidentes de tránsito y de todos los demás actos urgentes que realizamos como autoridad de tránsito, pues posteriormente usted no va a poder en este caso exigirle a la autoridad de tránsito que vuelva y elabore esos documentos, porque si bien yo puedo tener un borrador acá,
y haber hecho ya también el registro fotográfico, todo eso tiene que pasar a los documentos o los formatos oficiales como tal de Policía Judicial, pues eso también implica de que se deje de hacer otras actividades que no se van a poder hacer porque usted está manifestando que desiste. Entonces, ahí juega otro papel importante esas actas o esos documentos que elaboran los agentes de tránsito, los policías de tránsito, los inspectores de tránsito y todo aquel que asume ese rol como autoridad de tránsito. Entonces, esos desistimientos. Una persona, como en este caso, que dice la respuesta de que fallece en la clínica, yo creería que no llegó ni consciente, ni mucho menos en un estado de capacidades para poder hacer ese desistimiento. Entonces, es importante eso, que segmentemos las condiciones en que llegó la víctima, porque en un estado de esa gravedad, claramente no va a poder resistir. Ahora, vamos a ir resolviendo y al final les voy a dar la respuesta, que ya está en TikTok. Yo sé que algunos de pronto la han visto, otros no. Ya les doy la respuesta concreta. Entonces, bueno, aquí dice lo mismo. Esta es una respuesta que se encierra en literalmente con la primera, porque se muere el lesionado y ahí tengo el problema. En cierta manera, lo que les dije, si la víctima no está en condiciones anímicas para decidir de manera voluntaria, expresa, clara su condición de desistimiento, pues no vamos a poder hacer eso. Tengan eso presente. Entonces, resolvemos el segundo punto de esa manera. Ahora, aquí hay otro tema también que me parece bastante importante en este caso, el punto 3 que dice que si la víctima llegó al hospital y dice que se cayó en una moto, pero no aparece la moto, que no se puede asegurar que si el hecho realmente fue propia un accidente de tránsito o fue que se cayó por unas escalas o escalera. Esto ya es una configuración de una circunstancia totalmente distinta a un accidente de tránsito. Les pongo ese ejemplo porque ya lo he tenido que vivir cuando trabajé como auditor de seguros. Se resulta precisamente de SOAT. Entonces resulta que, supongamos, la clínica los llama a ustedes como autoridad de tránsito, les dicen, resulta que llegó aquí un muchacho por sus propios medios, es decir, no lo trajo ni una ambulancia, sino que llegó con un carro de un familiar y en esas condiciones permítame por aquí, en esas condiciones no se pudo establecer exactamente que la circunstancia del accidente sea propiamente de tránsito, ¿sí? Para tener en cuenta eso. Permítame hago otro por acá. Listo. Entonces, en esas condiciones, pues surge esa duda de si realmente esa víctima que llegó está relacionada con un accidente de tránsito o como dice la misma respuesta, si fue por una situación propiamente fraudulenta, porque puede ser un accidente de carácter deportivo, común o laboral. Entonces, en algunos casos llaman a la autoridad de tránsito en unos departamentos, municipios, clínicas, llaman para que se corroboró eso. En otros sitios o en otras clínicas llaman al auditor de seguros, que es donde, como les digo, esa experiencia ya la tuve que vivir. Y se entra a hacer el estudio. Pero supongamos que en este caso, como eso está enfocado para autoridades de tránsito, llaman a ustedes. Ustedes llegan a la clínica, verifican esa situación donde dicen que hay una persona en un estado grave, por así decirlo, y hay duda de que realmente sea un accidente de tránsito porque llegó en sus propios medios y el patrón de lesión muchas veces no corresponde a una circunstancia, un accidente de tránsito. Les pongo un ejemplo. Un paciente una vez me llegó con una fractura de tobillo y venía en una condición bastante grave la pierna, el tobillo, porque se había de cierta manera dislocado por completo el pie de los huesos y se veía pues parte digamos que de la luxación casi que expuesta, pero no alcanzó a romper la piel. La condición era en particular era porque pues no presentaba más lesiones. Una víctima que se cae en una moto con una lesión tan grave como tenía ese tobillo totalmente dislocado, pues uno dice, yo por más que hubiera girado en una curva, bajado el pie para sostener porque me iba a caer, por más que sea con un pie así, no sería capaz de sostener una moto. El peso de la moto y el cuerpo más lo que sería
la condición propiamente dinámica de ese accidente. Entonces, cuando ya uno entra a revisar ese tipo de circunstancias, vamos a ver la moto. La moto tampoco tenía daños, es decir, y lo que el tipo decía era que no, y la familiar que lo llevaba, creo que era la esposa, era que no, que él bajó el pie y evitó caerse, pero se volvió nada ese pie. Entonces, ya cuando uno entra en el tema de la investigación y ve que existen unos indicadores de fraude, porque así es como nosotros los calificamos o catalogamos en el tema de la auditoría de SOAT, nos damos cuenta de que, primero, no tenía afiliación a Seguridad Social. Segundo, el vehículo no presentaba ningún tipo de daño. La circunstancia como narraban los hechos eran demasiado sorprendentes para que un pie en esas condiciones él no se hubiese caído, no hubiese soportado el equilibrio con el peso de la moto y el peso del cuerpo más la dinámica. Otra circunstancia era que venía en un traje deportivo. Entonces nos daba a entender de que se trataba de una lesión producto de un accidente deportivo. Entonces cuando vamos al lugar del accidente, nadie sabía de ese accidente, pero dada la información que se extrajo en esa entrevista, se pudo establecer de que había un campeonato cerca al sitio que él narraba el accidente. Entonces, cuando ya nosotros llegamos al sitio de la cancha donde estaban jugando ese campeonato y entramos a interactuar con la gente, vimos que en la camisa él traía un apodo, ¿sí? Como casi, no dice aquí Freddy, sino el pollo. Entonces, así era tal cual. Entonces, cuando entramos en la interacción con esa persona, con las personas que están en la cancha, nos narraban cómo había sido el suceso, donde él precisamente en esas condiciones del hecho, jugando, había presentado ese tipo de lesión. Hagamos un segundito aquí. Listo. Bueno. Entonces, en ese caso, identificamos que trataba de un fraude, una póliza de seguros, un SOAT, lo cual también es un delito. El delito de la estafa, en este caso configurado con el agravante de una póliza de seguros. Eso para que lo tengan presente. Entonces, más adelante les hablaré sobre el tema de lo que es la auditoría de seguros, en ese caso de los fraudes, para que ustedes como autoridades de tránsito, pues tengan esos conocimientos base y no terminen vinculados en una investigación de pronto por no hacer esa evaluación previa, porque eso también se da, de que en algunos eventos las ambulancias también se prestan, o los paramédicos se prestan para ese tipo de acciones, no solamente los familiares. Pues para que tengan presente eso. Retomando nuevamente el tema, como les digo por acá, aquí sobre todo con el tema del llamado. Supongamos que los llamen a ustedes de la clínica. Aquí ya digamos que este punto, el tema del punto 4 los fraudes, ya los descartamos. Ya les toqué el tema bastante a fondo aquí. Pero digamos que los llaman de la clínica como autoridad de tránsito para el tema del procedimiento. Ustedes llegan a la clínica. La víctima en un estado de conciencia dice, bueno, yo no veo que tenga gravedad. Ese es el primer ejemplo. No veo una gravedad. Ya me hicieron radiografías, me dijeron que no tenía fractura, que lo que tenía era una contusión, un politraumatismo, las laceraciones, etcétera. Nada grave. Entonces yo quiero hacer un acuerdo con la otra parte, llegar a una transacción, un contrato de transacción, un acuerdo y poder finalizar en esas circunstancias el procedimiento de tránsito. Entonces, dicen algunos agentes de tránsito, policías de tránsito, pero lo veo más que todo con azules, incluso con un inspector una vez, que decía que por haberse hecho uso del SOA por esa condición, no, es que yo ya no puedo desistir de realizar el procedimiento porque usted ya les tomaron rayos X y demás, ¿sí? Tengan presente eso. ¿Qué sucede en esa situación? Aquí voy a hacer un paréntesis y vamos a abrir un poco el contexto de este caso, porque en un escenario está lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social y el SOAT, que hace parte integral de ese sistema de seguridad social, donde prima las condiciones de salud como un derecho fundamental y entre eso, pues el SOAT hace parte de ese sistema de seguridad social en cierta manera, como un apoyo técnico y un apoyo financiero. Allá. Por este otro lado, tenemos el proceso judicial, la acción penal, tenemos la acción civil y dependiendo de la circunstancia puede ser una acción administrativa. Por ejemplo, la caída en una alcantarilla, la caída en un hueco, etcétera. Cualquier situación con una irregularidad de la vía. Entonces eso para tenerlo presente.
Todos esos tres escenarios son totalmente autónomos e independientes. Bueno, tres, cuatro, son totalmente autónomos e independientes. La reclamación del SOAT para el tema del pago de lesiones que lo hace la clínica, el proceso penal va a un lado, el proceso civil también va aparte, proceso judicial, pero en materia civil, o, como le dije, puede ser civil o puede ser administrativo. Esas cuatro circunstancias tienen una total autonomía. Entonces, el SOAT no va a exigir de que digamos que la aseguradora X, Sura, con la que yo más trabajo, eh, no va a exigir, no, es que si no me hacen el croquis, entonces yo no le puedo pagar a la clínica. No, es que como usted ya hizo uso del SOAT, entonces la clínica tiene que enviarme a mí un croquis o un informe policial de accidentes para yo poderle pagar la cuenta. Eso ya está abolido desde hace rato. Eso viene como desde el 2015. Porque, creo que antes, 2014, 2012, 2012, 13 más o menos exactamente. Porque ahora los médicos certifican las lesiones como parte de la consecuencia del accidente. Anteriormente se tenía que ir a una inspección de policía o a una notaría, o se tenía que ir también, bueno, eso se hace también virtual, a hacer el reporte del accidente, porque no intervino la autoridad de tránsito, o cuando intervenía, se agregaba el informe policial de accidentes. Entonces, tener presente eso. Bueno, en esas condiciones, como les digo, existe total autonomía del SOAT y no exige la elaboración del informe policial de accidentes para la atención de las víctimas, para que tengan eso presente. Ya vamos llegando a la respuesta. Bueno, que el informe policial de accidentes es una situación compleja, una papa caliente, dijeron acá, porque hay personas que son muy folclóricas. Eso es una respuesta que pues estaría más relacionada con una clase frente a lo que sería la ignorancia supina, la omisión, la falta al cumplimiento de deberes administrativos y entre otras cosas, digamos que esta respuesta no está tan relacionada con la pregunta base de del tema. Incluso, lo decíamos al inicio con uno de los compañeros que llegó primero, que esa pregunta o esta respuesta está muy distante de la pregunta. Y eso también es una circunstancia que hay que evaluar frente a lo que sería el interrogatorio de las autoridades de tránsito. Yo le pregunto una cosa y me responde otra, que no hay congruencia entre un tema y otro. Pero eso ya es otra clase frente al tema de lo que son los interrogatorios. Entonces, descartamos esa pregunta porque no se relaciona con el tema. Ahora, el informe policial de accidentes ayuda a recolectar datos importantes para la responsabilidad del evento. Vamos nuevamente al punto. La respuesta no tiene congruencia con la pregunta, que claramente, como les dije, es esta. El tema de si se hacía el uso del SOA, era obligación hacer el informe policial de accidente. Entonces, eso, como le digo, es un tema que se relaciona para una clase que es sobre el interrogatorio en materia judicial. Ahora aquí dice que mientras esté el reporte, y con esta última respuesta ya entro yo a darles a ustedes como la base sólida de lo que es esa respuesta. Dice que mientras esté el reporte de alguna autoridad o de la clínica, debe realizar las diligencias correspondientes, y en este caso pues hablaríamos del informe policial de accidentes. Entonces, en este caso, dice que los hospitales necesitan el informe para generar el cobro, cosa que ya lo expliqué, y ya no lo reportan a la autoridad competente. Perdón, no necesitan el informe policial de accidentes para generar el cobro y por tanto ya no reportan a la autoridad competente, a no ser que la persona muera por la condición de la gravedad. Entonces, como les decía, el tema de las aseguradoras con el SOAT, ellos no exigen el informe policial de accidentes en el caso del SOAT, y en el caso, pues ustedes saben que con la reforma que hubo del 2022, con la 2251, que ahora dijeron que solo en casos de lesiones o en casos de muerte se van a diligenciar este informe, pues ya con el tema de los daños se excluyó. Pero no es en ese escenario de las pólizas de, digamos que responsabilidad civil, que el croquis sea o el informe policial de accidentes de tránsito sea la base de toda la decisión de un proceso judicial. Ya sabemos que incluso un video, una cámara de seguridad, hasta una foto, puede llegar a tener mucho más valor probatorio que el informe policial de accidente de tránsito. Y precisamente porque, como lo dijeron por acá, ¿dónde está?
hay unos agentes, unos policías, unos inspectores y unas autoridades de tránsito que son muy folclóricas en la elaboración de dicho documento. Entonces, se han encargado también de quitarle ese valor que tiene ese documento a la hora de un proceso judicial. Entonces, es importante eso. Entonces, si seguimos haciendo un trabajo flojo, mediocre o quizá regular, pues sencillamente van a haber muchas circunstancias en que la gente prefiera más bien hacer sus propias pruebas con la recolección de los videos, con las tomas fotográficas, que incluso hoy en día se ocurre un accidente y ya usted busca en redes sociales, muchas veces ya no tenemos ni que ir al sitio porque transmiten en vivo las diferentes páginas de noticias, o la misma gente en su curiosidad y su morbosidad suben ese tipo de información en las redes sociales. Ya no es sino uno descarga las mejores fotos o ya en otros eventos pues es el tema de la asistencia. Ahora, la respuesta, que hoy sí sé que muchos la dijo, bueno, ya le dimos vueltas a este asunto, permítanme, les busco aquí de una vez directamente ¿desde qué? Desde la norma para que lo tengan presente. Bueno, estoy mirando por aquí el chat. Si hay preguntas, algo, me las pueden enviar ahí. Ya ahorita les habilito los micrófonos. Listo. Bueno, por aquí ya les estoy poniendo las respuestas y exactamente nos vamos a ubicar acá. Dice aquí, en este caso, en la ley 906 o Código de Procedimiento Penal, que para iniciar la acción penal será necesario será necesario querella en las siguientes conductas punibles. Y ahí encontramos lo que son las lesiones personales, en este caso culposas por tratarse de un accidente de tránsito, ¿sí? Entendamos que la culpa es la condición de no querer hacer el daño a diferencia del dolo, ¿no? Para de pronto las personas particulares que no manejan el tema. Entonces, en ese escenario, si la víctima no quiere, desiste de iniciar la querella o de iniciar la acción penal con la formulación de la querella, por estar en ese estado de conciencia, como lo hemos recalcado, por estar lo suficientemente convencido de que para él es mejor llegar a un acuerdo, pues sencillamente no es un requisito obligatorio hacer el informe policial de accidentes. Ahí es donde en otra clase que vamos a ver es sobre esas minutas o esos formatos que están elaborando algunos agentes de tránsito y policías de tránsito, sobre todo ellos dos, para el tema del desistimiento. Que hay un error porque se están vinculando ustedes dentro de esas actas o dentro de esos acuerdos, cosa que no debe ser así, porque ni ustedes van a actuar como conciliadores en ese tipo de procedimientos, porque no tienen esa facultad de conciliadores, sino de mediadores, pero ustedes no pueden hacer parte de esas actas. Más adelante vemos en una clase ese tema, porque es un error que puede llevar a una consecuencia bastante compleja por estar en una extralimitación por el simple hecho de un documento mal elaborado. Entonces, no, ustedes tienen que hablar con jurídica de cada una de las secretarías y de digamos que la dirección de tránsito de la policía, para que revisen y formulen un documento bien estructurado para ese tipo de situaciones. Porque si bien la víctima, como lo dice acá, para iniciar la acción penal tiene que denunciar y puede desistir porque es un delito querellable, ustedes no pueden en ese caso verse inmersos en una situación de que si las dos partes, una llega a incumplir, en este caso pues el que se obligó a pagar, les pongo el ejemplo, entonces yo le digo, bueno, yo le voy a pagar a usted los 500.000 pesos por sus lesiones y el arreglo de su moto. Listo, lo hicimos de palabra o lo hicimos con uno de esos documentos que les digo, y resulta que en el camino yo digo, no, pues es que 500.000 es mucha plata, le voy a dar 300.000. Y como ya no está la presión del momento de que está la gente de tránsito, el policía de tránsito, ¿hacemos el croquis o no? Entonces sencillamente, pues le doy 300. Es más, 200.000 porque es lo que tengo. Pero usted me dijo que 500 y se forma en esa situación un descontento y no, es que la gente no quiso hacer el croquis, es que el policía no quiso hacer el croquis. Entonces, denunciémoslos por omisión. Y en otros escenarios, ¿qué dicen? No, es que a mí me obligaron a firmar un documento
y como me dijo uno ayer, me tomaron la huella mientras estaba inconsciente en la clínica. Entonces dije, bueno, pues si está solo la huella, hay una circunstancia que genera un indicio en derecho penal y en derecho civil, un indicio de que puede existir esa circunstancia, porque si yo estoy consciente y tengo un documento que me dice aquí en una esquina, firma, abajo dice cédula y al lado está la huella, y solo encuentro la huella, yo le daría un porcentaje alto de credibilidad a ese testimonio, porque ¿dónde está la firma? ¿Por qué no puso la cédula? Y en otro caso que tuve por allá en Antioquia, municipio X, me di cuenta de que había una simulación. ¿Qué significa eso? Pues cogieron y un agente de tránsito, si tengo que decirlo, fue un agente de tránsito, cogió la firma de la cédula y la imitó. Entonces, cuando yo le al cliente le dije, ¿usted firma así? Dijo, no, esa es la firma de la cédula, pero desde hace como unos 3 4 años más, mi firma es así. Entonces, le dije, envíeme una firma de un documento de los que usted haya hecho, digamos que 5 o 6 meses o atrás, para hacer el cotejo. Claro, la firma era totalmente distinta y se notaba, digamos que en lo que he podido yo aprender con temas de grafología o grafoscopía, pues uno se da cuenta de que la firma fue imitada. Entonces ya lleva esto a un escenario totalmente donde uno dice, ¿era necesario suplantar en una situación de esta la firma de una persona simplemente para que desistiera? ¿Qué interés de por medio podía tener esa persona o esa autoridad para que eso se llegara a hacer? Y claramente, aquí estamos hablando de una situación mucho más compleja, escalada a una situación penal donde pues eso puede dar una situación de destitución y por la condición de servidor público, los agravantes, puede haber hasta una pena privativa de libertad. Entonces, ¿a razón de qué? ¿Sí? Bueno, ¿qué más les explico yo acá? Ah, bueno, la situación, como les dije, de las lesiones es una condición de desistir. El tema de la, mira, aquí está, en este caso el 120. No, se me fue la palabra. Ah, pero cierto que estoy aquí con él. Bueno, la situación entonces, como digo, las lesiones personales, si la persona está en un estado de conciencia, eh, quiere desistir, lo puede hacer, pero en esas condiciones debe ser claro de que la información debe ser estudiada y entendida por la víctima. Entonces, finalizo acá, como les dije, señores, estén pendientes porque esas clases así me parecen interesantes cuando le abro debate en los grupos de WhatsApp y empezamos a trabajar en esta situación. Listo. Bueno, entonces quedamos atentos en el grupo de WhatsApp, en los diferentes grupos que manejo. Entonces, para las preguntas que pronto tengan sobre estos temas que, como digo, yo lanzo una encuesta y surgen una cantidad de cosas que me parecen interesantes para trabajar porque pues le ayudan a uno a estudiar, lo hacen a uno repasar y de paso pues también uno ustedes aprenden de camino. Entonces, no siendo más, voy por finalizada la grabación, igualmente la reunión y nos vemos en una próxima clase en los grupos de WhatsApp donde pues normalmente estoy avisando si surge algún evento sobre estos temas. En la descripción del video van a encontrar el link de acceso al grupo de WhatsApp para próximas capacitaciones.